Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos de fiesta, celebrando un año más de servirle al Señor Jesucristo. El Centro de Avivamiento Cristiano Maranata que pastoreamos es un centro de salud, es el centro de los milagros. Cada año estamos conociendo de muchos milagros que Dios está haciendo en su casa, la casa de oración. Por eso, un año más de estar viendo milagros, un año más de estar recibiendo las bendiciones de Dios, y este año 2020 no es la excepción. Estamos experimentando cosas nuevas al caminar con el Espíritu Santo y ver cómo Dios respalda la oración de sanidad. Por eso hoy hablaremos de la salud del cuerpo. Dios nos ha enseñado todo ello, Dios nos ha preparado, Dios nos ha hecho entrar a experiencias que tienen que ver con la salud del cuerpo. Y en este año 2020, un año donde un virus está afectando el cuerpo en el mundo entero, tenemos que entender qué se mueve detrás del virus, qué se mueve detrás de esta pandemia. La Biblia es el manual de enseñanza. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia nos va a guiar en todo lo que necesitamos conocer para vivir aquí en la tierra. Toda persona debe conocer lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña de que hay leyes espirituales y leyes naturales. Y Dios creó todo lo que vemos con los ojos, todo el mundo natural fue creado de lo espiritual. Dios habló la palabra tiene que ver con lo espiritual. Nada existía, pero cuando Dios habló, empezó a existir. La palabra hace que todo lo que está en lo invisible se haga visible. Por eso es importante conocer las leyes de Dios, sobre todo cuando hay enfermedades, hay pandemias, para conocer todo lo que Dios ha determinado. Hay leyes en el mundo de lo natural y hay leyes en el mundo de lo espiritual, y ambas leyes están registradas en la Biblia. ¿Quieres conocer de tu cuerpo? ¿Quieres conocer de tus órganos internos de tu cuerpo? ¿Quieres conocer cómo fue que Dios creó tu cuerpo y para qué creó tu cuerpo y cómo mantener un cuerpo en salud? La Biblia es un manual, es el manual médico del médico de médicos, no solamente del médico de médicos, sino el Creador. Jesucristo es tu Creador, mi Creador, creó tu cuerpo, creó mi cuerpo. Fuimos creados a la imagen de Jesucristo y además vino a la tierra para ayudarnos. Hace 21 siglos vino a sanarnos. Jesucristo es el sanador, por eso es el médico de médicos. Ahora yo debo conocer cómo operan las leyes de lo natural, cómo gobiernan estas leyes en cuanto a la salud, pero también debo saber de las leyes espirituales. Hoy, en este siglo XXI, estamos viendo cómo la ciencia médica, debido a esta pandemia, se han dedicado a investigar. La Biblia dice que el único que da sabiduría a los hombres de ciencia es Dios. Entonces Dios está despertando a los hombres de ciencia para poder entender acerca de lo que pasa en cuanto a la enfermedad. Pero todavía no encuentran ninguna vacuna. Así que necesitamos por eso acudir al único que tiene todos los secretos y misterios, Dios. Dios se mueve en lo espiritual. Dice la Biblia que los secretos y misterios le pertenecen a Dios y Dios nos los revela a nosotros por medio de los profetas. Los profetas aquí en la tierra están para revelar los secretos y misterios de Dios. ¿Y quiénes son los profetas hoy en día, siglo XXI? La iglesia cristiana. La iglesia es la voz profética de Dios. Pero si un cristiano no lee la Biblia, no conoce el manual, no está en comunicación con el cielo a través de la oración, no ayuna,
no podrá tener el conocimiento de los secretos de Dios, de los misterios de Dios, y caminará como cualquier otra persona aquí en la tierra. Por eso tenemos que ser exhortados en la palabra, si somos cristianos, a llevar una vida guiada por el Espíritu Santo, crucificar todo aquello que tiene que ver con la distracción de este mundo para entrar a las revelaciones de Dios. Por eso el tema de hoy es la salud del cuerpo y vamos a hablar acerca de lo que Dios ha creado. Sí, porque vemos en Proverbios, por ejemplo, ¿no? Ahí dice, por ahí del capítulo 4, que Dios es la medicina a todo nuestro cuerpo. Y esto quiere decir que Dios tiene la medicina frente a cualquier enfermedad, aún las incurables o las que vengan después. Dios ya tiene la sanidad, está en su palabra. Por eso, si hablamos la palabra, vamos a ver resultados positivos a nuestro favor. Él dijo de hecho Génesis 1 empieza así hablando. La primera palabra que habló Dios, porque hay que saber de que el primer trabajo lo hizo Dios al hablar su palabra. La palabra fue el primer trabajo que Dios hizo. Y la primera palabra Cuando que dice el Génesis... Señor dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Sí. Es la palabra, hablando la palabra, porque Dios trabaja con la palabra hablada. Dios no es un hombre, Dios no es como nosotros, es Dios. Y Dios se mueve con la palabra. Por eso en Génesis 1 encontramos cómo Dios empezó a trabajar en la creación por medio de la palabra. Sí, la primera palabra que Dios dijo fue, sea la luz, y la luz se hizo. Es más, la luz se hizo antes del día y de la noche, la luz se hizo antes. O sea, Dios habló la palabra y el Espíritu Santo que se estaba moviendo sobre las faz de las aguas, vino e hizo la luz. O sea, sí, que el Espíritu Santo sigue a la palabra hablada de Dios. Luego, aquí vemos el trabajo conjunto, el trabajo que se hace de una manera unida entre la palabra y el Espíritu Santo y la palabra. Luego, cuando vamos a Juan, en el capítulo 1, ahí nos da, en el Antiguo Testamento, Dios está pero escondido, vamos a decirlo así, o invisible. Pero en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, ahí vemos Dios se da a conocer, Él se revela a sí mismo. Y hoy en día quien nos revela acerca de Dios es el Espíritu Santo. Así es. Entonces ya Dios no está escondido, ya todos lo conocen, Él tiene un nombre. Y bueno, Jesucristo dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. Pero ahí en Juan capítulo 1 vemos, ahí nos habla que en el principio, dice ahí, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y bueno, ahí habla de que antes de que el verbo viniese, todo estaba en oscuridad hasta que vino la luz. Ahí dice más adelante, la gloria de Dios se manifestó. Entonces, es ahí donde vemos que dice ahí Juan 1:1, vemos en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. La palabra verbo significa la palabra. La palabra. La palabra o el verbo es lo mismo, también otro significado es el Cristo. El Cristo, el verbo, la palabra. Y es donde es remarca eterno. En el versículo 2, era en el principio con Dios. Luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, O sea y sin que por Él, el verbo, por la palabra, por Cristo, fueron hechas todas las cosas visibles aquí en la tierra. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la primera venida de Jesucristo al planeta Tierra. Dios es invisible, Dios es espíritu,
y se hizo visible tomando un cuerpo como el nuestro, un cuerpo humano. Así que para entrar al planeta Tierra debe todo espíritu tener un cuerpo. El cuerpo humano es propio de la Tierra. Es como si tuviéramos un traje especial de la Tierra, un traje terrícola. Si una persona de la Tierra quiere ir al espacio, tiene que ponerse un traje espacial para el espacio. Pero si estamos en la Tierra, lo que necesitamos es un traje terrícola, terrenal. Ese traje terrenal, Dios lo diseñó y lo creó del polvo de la tierra, el cuerpo humano. Por eso tenemos que ser enseñados en lo que nos dice el manual, porque todo viene de la tierra. Dios creó el planeta Tierra y de la tierra hizo el cuerpo. El cuerpo forma parte de la tierra y es a través de la tierra que Dios va a alimentar el cuerpo. Todo alimento viene de la tierra, las frutas, las verduras, los granos. El agricultor siembra la semilla en la tierra. Dios lo ayuda con la lluvia temprana y tardía, poniendo el sol. Así que de la tierra viene el alimento. El alimento es fundamental para el cuerpo humano porque Dios diseñó el cuerpo con la necesidad de comer, porque a través de la comida hay salud. La salud viene de la comida. Así que un cuerpo que sabe comer, o sea, un cuerpo bien alimentado, una persona que sabe bien comer, tendrá un cuerpo sano. La sanidad es el bienestar de Dios. Dios quiere de que todo cuerpo esté en su bienestar, en su bendición. Así que un cuerpo sano podrá trabajar. Lo primero que pone Dios es el trabajo. Así como un día Dios trabajó creando todo, según Génesis capítulo 1, el trabajo de Dios fue la palabra hablada. Nosotros en el planeta Tierra trabajamos con las manos. Dios diseñó el cuerpo y puso dos manos para trabajar. Así que la primera bendición que Dios establece para obtener el recurso económico en la tierra es el trabajo. Del trabajo viene el dinero, viene el salario. El que trabaja recibe salario. El que trabaja va a comer. Todo esto lo diseñó Dios. Hoy se le conoce como el ciclo económico. Hoy los economistas están hablando mucho de esto, pero está en la Biblia. Dios lo diseñó desde el principio. Así que debemos conocer de que todo partió primero de la palabra. La palabra es Cristo. Cristo, la palabra, el verbo. Todo fue creado por la palabra y un día la palabra se encarnó, vino al planeta Tierra tomando un cuerpo humano como el nuestro para enseñarnos cómo vivir en el cuerpo humano, cómo mantener bien en salud al cuerpo humano. Y de eso vamos a hablar, de cómo Jesucristo caminó en su cuerpo, porque Dios creó un cuerpo, el cuerpo del Señor Jesús. Dice la Biblia que este cuerpo ya Dios lo había determinado desde el principio. Nosotros los seres humanos, Adán y Eva, cuando fueron creados, ya estaba hecho el diseño. Todo fue en base al diseño y el modelo es Jesucristo. Nosotros tenemos el cuerpo de Cristo, el diseño de Cristo. Nuestro modelo es Jesucristo. Por eso en Jesucristo está la solución a cualquier problema que tenga el cuerpo. La enfermedad es un problema del cuerpo, así que debemos conocer primeramente lo que tenemos en el mundo de lo natural, que es el cuerpo. Todos deben conocer que tienen dos ojos, que tienen orejas, para qué les sirven los ojos, para qué los oídos, el sistema respiratorio, para qué el corazón, para qué los pulmones, para qué el riñón o los riñones, para qué el hígado. Todo esto lo debemos conocer.
Para ello vino el Espíritu Santo a enseñarnos acerca de lo que está dentro de nosotros. ¿Quién nos enseña de lo oculto? Lo que está oculto debajo de la piel, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que nos revela lo que está en lo oculto. Todos los secretos lo revela el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que han creído en Jesucristo, a los que creyeron en el Verbo, en el Cristo, el que diseñó todo, el que creó todo, el que vino a la tierra. Si creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo nos revelará todo. ¿Dónde nos lo revela el Espíritu Santo? En el manual. Este es el manual. Por eso cualquier persona puede tener una Biblia, pero no cualquiera puede entender la Biblia. Solamente los que son guiados por el Espíritu Santo podrán entender la Biblia, porque la Biblia, su autor es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien nos revela la Biblia, nos ubica en el tiempo. Ya estamos en el siglo XXI, año 2020, me ubica en las características de este tiempo, los tiempos proféticos me los da a conocer, el Espíritu Santo me pone el marco de referencia del ayer, lo que pasó en el ayer, lo que está pasando hoy, me da el entendimiento para comprender todo lo que está pasando en el tiempo presente y me muestra el futuro. El Espíritu Santo muestra el ayer, hoy y el mañana. Por eso, cuando caminamos con el Espíritu Santo, caminamos en la seguridad de quiénes somos aquí en la tierra, hacia dónde vamos y podemos ser usados por Dios. Esta es la iglesia cristiana, la verdadera iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Así que si queremos nosotros servirle al Señor, necesitamos un cuerpo sano. Cualquier pastor sabe que tiene el llamado de Dios. La pregunta es, ¿hasta cuántos años piensas vivir en tu cuerpo? Cada persona tiene que ser sabia para caminar en la tierra, porque la Biblia habla de 70, 80 años, pero vemos a personas que antes de los 70 ya empiezan a fallecer. No, ¿por qué? Tenemos que llegar a los límites, tenemos que cumplir la tarea. Por eso tenemos que ser hombres o mujeres con sabiduría, y la sabiduría viene de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que nos guía. Por eso vamos a ver cómo fue el diseño divino. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 5, que Jesucristo vino a la tierra, o sea, el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Aquí vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 5, lo que ya estaba profetizado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. ¿Cómo fue todo este proceso que Dios estableció? Salmo 139, versículo 16. Dios es Dios de plan, Dios es Dios de diseño, Dios es Dios de objetividad. Hay un propósito para la creación. Y aquí vemos cómo se origina la vida humana en la tierra, por medio de una célula. ¿A quién está atacando este virus? A las células. O sea, está atacando el origen, el principio de la vida. El diablo en su astucia está atacando con todo para matar al ser humano. Así que aquí vamos a leer en el Salmo 139, donde se origina la vida. 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que Dios tiene un libro de diseño del cuerpo humano para cada persona aquí en la tierra. Cada uno de nosotros estamos aquí en el diseño divino en base a un libro.
Mi cuerpo fue formado en base al libro del diseño de Dios y conforme al diseño fue como Dios estableció poco a poco mi cuerpo desde el vientre de mi madre, mi embrión, vieron los ojos de Dios. Por eso el aborto es muerte en el vientre de una madre, porque ya allí hay vida. Por eso debemos conocer cuándo comienza la vida y Dios establece la ley de la vida. Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham en cuanto a la promesa de que Sara, su mujer, iba a tener un hijo. Sara ya tenía 90 años, Abraham 100 años, era el hijo de la promesa. Y Dios le dijo, de acuerdo a la ley de la vida, Sara tendrá su hijo. Dentro de un año vendré, dijo Dios, cuando se cumpla la ley de la vida. ¿Cuánto tiempo es la ley de la vida? 9 meses. Dios estableció 9 meses. El embrión se va a desarrollar hasta 9 meses. Job, capítulo 10, en Job, allí la Biblia nos habla de cómo se forma el cuerpo dentro del vientre de la madre. Job 10, 11. Sí, 10, 11 dice, me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. Aquí tenemos cómo Dios va poniendo la piel, la carne, los huesos, los tejidos. Por eso, amigo, amiga, si tú ya eres cristiano o cristiana, debes conocer lo que está escrito en la Biblia para bendecir lo que debes bendecir en primer lugar, tu cuerpo. Porque Dios se manifiesta a través de tu cuerpo. Dios necesita tu boca para hablar el Evangelio, necesita tus pies para que lleves el Evangelio a otras personas, necesita tus manos para que pongas manos sobre los enfermos y sean sanados. Dios necesita tu cuerpo, entonces bendice tu cuerpo en salud, declara la salud en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Debes bendecir tus ojos, bendice tu piel, bendice tus huesos, bendice tus coyunturas, bendice tus rodillas. Ya la edad está avanzando, bueno, pues lucha contra esos espíritus de envejecimiento. Tienes que hablarle a tu cuerpo, rejuvenecimiento. Dice el Salmo 103, versículo 5, que Dios sacia de bien nuestra boca, nos llena la boca con su palabra para que nos rejuvenezcamos. O sea, aplica la palabra a tu cuerpo para que se rejuvenezca tu cuerpo de acuerdo a como Dios estableció el rejuvenecimiento en el águila. El águila, todos conoceríamos el águila que está volando, es un ave, Sí. Que está en las alturas, es de las alturas, y entonces cuando llega aproximadamente los 40 años, 40. se renueva. O sea, se empieza a renovar y entonces se rejuvenece. Para otros 40 años Para más. otros 40 años más. Entonces, si yo estoy viendo de que ya estamos avanzando en la edad, yo necesito ser rejuvenecido. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está la clave de mi rejuvenecimiento? En la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra es sanidad, la palabra es luz, la palabra es bendición. Entonces tengo que declarar la palabra dirigida a mi cuerpo. Es lo que dice el salmista, Dios sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Así que tenemos el caso de Abraham, 100 años, y él dice la Biblia, está en Romanos, de que él no debilitó su fe viendo su cuerpo, sino que él estaba fortalecido en la fe que viene de Dios y se veía como un joven. Tan es así que a los 100 años
engendró a Isaac, un anciano, 100 años. Y Sara tenía 90 años cuando concibió de Abraham. Por eso debemos ir al manual. Este es el manual, nos enseña todo. Quiero conocer de la vida humana, de mi cuerpo, quiero conocer de mi matrimonio, quiero conocer de mis hijos, quiero conocer de mi familia, quiero conocer de mi trabajo, quiero conocer de la economía laboral, quiero conocer del dinero, quiero conocer del salario, quiero conocer del bienestar, quiero conocer del desarrollo social de una ciudad, de una nación, quiero conocer de los movimientos políticos, de los gobiernos. Todo eso está en la Biblia. Yo no tengo por qué estar consultando con personas que creen conocer la verdad. Son sabios en su propia opinión. El manual es el que nos enseña cualquier cosa que necesitamos conocer en el planeta Tierra. El Espíritu Santo nos va a guiar. Por eso la Biblia habla que hoy nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, versículos 19 al 20. Hoy somos cristianos. ¿Para qué somos cristianos? Para que nuestro cuerpo sea la casa habitación de Dios. Dios creó el cuerpo para depender de Dios. El cuerpo no puede estar aislado de Dios. No puede caminar independiente de Dios. Dios diseñó el cuerpo como una vasija, como un vaso. Generalmente usamos el vaso para ponerle un líquido y tomar de líquido. Entonces, el vaso tiene una función: recibir el líquido. El líquido tiene que rebasar el vaso, por eso la Biblia habla de llenura. El vaso debe ser lleno, la llenura. El líquido para nosotros representa el Espíritu Santo. Es como el agua divina, el agua que viene de Dios. Ríos de agua viva tienen que correr. Entonces llenamos el vaso. ¿Cuál es el vaso? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el vaso. Pero debido a que hemos nacido en pecado, por el pecado de Adán y Eva, y estamos llenos de inmundicia, estamos en una corrupción del cuerpo por el pecado. Estamos con espíritus que están perturbando nuestro cuerpo. Perturban la mente, perturban los ojos, perturban los sentimientos, etc. De otra manera, hay demonios dentro del cuerpo. Hay que sacarlos. A esto vino Jesucristo, a liberar a los cautivos, a hacernos libres de los demonios. Entonces, aceptar a Jesucristo es recibir la liberación del cuerpo. Y cuando hay liberación, hay sanidad, porque todo lo que afectaron los espíritus inmundos dentro del cuerpo, tu corazón, tus riñones, tus pulmones, hay que sanarlo. Entonces viene ahora la llenura del Espíritu Santo para sanarte. El Espíritu Santo te llena, te llena, te llena. El propósito de Dios es que camines en la plenitud de Dios. Por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia ahora en el Nuevo Testamento que nuestro cuerpo es ahora el templo de Dios. Es la casa de Dios porque Dios lo ha comprado. El diablo tenía un precio. El precio para tu cuerpo y mi cuerpo. Jesucristo pagó ese precio. El precio de su sangre. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Ahora somos propiedad de Jesucristo, propiedad de Dios. Por eso Dios nos cela y Dios nos defiende. Así que aquí tenemos 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo no le pertenece a la persona que habita el cuerpo.
Hemos oído a personas que dicen, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. No, no puedes. Si lo haces, un día estarás en un juicio y vas a dar cuenta de lo que has hecho en tu cuerpo y en toda obra aquí en la tierra. Ese juez se llama Jesucristo, el creador de tu cuerpo. El cuerpo fue creado para Dios. Dios determinó desde el principio tener hijos en el planeta Tierra, hijos de Dios. Y por eso hoy se predica el Evangelio para que toda persona tenga la oportunidad de ser un hijo de Dios cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto no es religión, esto es una transformación a una vida diferente, la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ya como hijos de Dios tenemos que conocer las bendiciones que Dios ha determinado con respecto al cuerpo. Por eso tenemos que conocer lo que está en la Biblia y hay leyes. Dios estableció leyes para el mundo de lo natural, para el mundo de lo natural. Una persona sabe de que si sube a lo alto de un edificio no podrá tirarse por la ley de gravedad. La ley de gravedad hace de que el cuerpo venga hacia la tierra, caiga. No puede volar como el águila. El águila fue creada para volar. Nosotros no, por ahorita no podemos volar, pero llegará un día donde sí vamos a volar, porque está escrito en la profecía. Dice la Biblia que seremos un día como los ángeles del Señor, que ellos sí vuelan. Así que un día estaremos volando. Pero mientras estemos aquí en el planeta Tierra, antes de la segunda venida de Cristo, tenemos que sujetarnos a las leyes físicas, a las leyes naturales. Iba a decir, ¿sí? Bueno, voy a hablar de dos cosas ahorita. La primera es hablar de, del cuerpo, ¿no? Porque tal como dice aquí en Corintios, somos templos del Espíritu Santo. Y hay una tradición judía, una creencia donde hablan de que Adán, que fue el primer hombre, tal como dice Génesis 1, que él fue creado del polvo del monte Moria, que el monte Moria es donde estuvo el templo de Dios. O sea, donde se construyó el templo por Salomón. Sí, de Jerusalén. El primer templo de Dios en Jerusalén. En Jerusalén, entonces... O sea que de esa tierra, de ese polvo, fue que Dios tomó allí mismo para crear el cuerpo de Adán. Sí. Esto es simbólico y es profético. Sí. Porque ya hablaba del templo. Así es. En el lugar donde se establece el templo físico que construyó Salomón, el primer templo en Jerusalén, ya Dios estaba hablando por medio de la creación de Adán, porque estaba creando el templo donde habitaría Adán, porque Adán es espíritu. Nosotros somos espíritus y necesitamos un cuerpo donde habitar. El cuerpo es el templo. De acuerdo al salmista David, dice que nosotros fuimos formados por la mano de Dios. Sí. Entonces, muy probablemente Dios hizo el molde en la tierra. Y de ahí, tal como dice Génesis 1, dice que Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Bueno, ese molde lo dice el libro de Job. También, sí. Fui cuajado, dice, en un molde. Sí. Ahora, volviendo al punto cuando hablabas del águila, porque, bueno, hoy en día los seres humanos, nosotros, aún así somos más importantes que las águilas. Desde luego, la máxima creación es el ser humano. Más sin embargo... No los animales, porque los únicos que podemos hablar somos los seres humanos, porque fuimos creados como Dios. Los animales no hablan, nosotros sí hablamos. Sí, y bueno, ellos sí tienen un rejuvenecimiento a los 40 años, ellos se llegan a encerrar, las águilas se van ahora sí encerrar ellas mismas en las peñas, y ahí ellas, es un proceso doloroso porque tienen que quebrar su pico, lo hacen contra la tierra, contra las peñas, están rascando las plumas para que todo el plumaje se vaya, o sea, tienen que sangrarse
las garras también tienen que quebrarlas de otra manera para que empiece un proceso nuevo. Y según se cree, todo ese proceso lleva unos 9 meses también. 9 meses. Sí, entonces, porque bueno, el 9 tiene que ver también con alumbramiento. Sí. El 9 también es por eso la relación que hay entre luz y vida. Por ejemplo, en Juan, cuando Jesucristo dice en Juan 8, habla de que Él es la vida. Y ahí habla, ¿no? El que me sigue ya no va a andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque ha visto la luz de la vida. Entonces, bueno, Jesucristo, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Es Juan 8:12. Entonces, bueno, el punto es de que hoy en día nosotros tenemos la palabra nos da poder, la palabra va con poder. Y la palabra, Jesucristo dijo que la palabra es verdad, que por ello hablamos la palabra, porque la palabra trae vida, trae luz. Ahora, hablando la relación, porque hablo de que las águilas, por ejemplo, tienen una gran visión, también uno de los animales más veloces también, después del halcón, para volar. Simbólicamente el águila representa la iglesia cristiana. Sí. Nosotros tenemos un llamado profético. La iglesia fue llamada a caminar en una unción de lo profético. O sea, el enemigo de la iglesia se llama Satanás o los demonios. Las águilas tienen enemigos. Las águilas detectan al enemigo desde el aire y entonces se enfilan hacia la presa. Es lo mismo que hace Dios con la iglesia. Por eso la iglesia tiene un llamado especial para la guerra espiritual, que está en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne. Así que hablar de lo apostólico y profético es hablar del símbolo del águila. Sí, y además, Dios creó el águila de una manera especial. Y además, cuando analizamos, por ejemplo, lo que Dios creó cada día, fue en el quinto día. En el quinto día fue cuando Dios hizo las aves de los cielos, al igual también que los peces del mar, porque el número 5 nos habla de la unción. La unción tiene que ver tanto con el cielo, pero también tiene que ver con el agua, en el cual, bueno, no hay límites. Y por ello vemos, son de los animales, por ejemplo, las águilas son de los animales más veloces de la tierra. De altura. Y de altura. Y esto dice nos la habla Biblia que la iglesia está sentada con Cristo en lugares celestiales. Sí. En el espíritu estamos con Cristo, pero en el cuerpo estamos aquí en la tierra. Nosotros cumplimos una doble dimensión, lo natural y lo espiritual. Sí. Y las águilas están volando en las alturas, son de arriba. En cambio, las gallinas están abajo. Sí. No podemos nosotros compararnos con las gallinas porque son de la tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, caminamos con el Espíritu. Aunque hemos nacido de la tierra, pero no militamos de acuerdo a la tierra, eso está en Colosenses capítulo 3. Dice, Sí. si has resucitado con Cristo, ya no debes poner tus ojos en la mirada de las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Por eso hay un cambio cuando somos cristianos. Pasamos de un desconocimiento al conocimiento de la verdad. Ahora, y lo que hoy decía, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en todo. Ciertamente el hombre vale más que cualquier otro ser viviente de la tierra. Por eso Dios hizo al hombre en el sexto día. Pero también vemos, Dios hizo las aves y los peces en el quinto día. Y el número 5 representa la unción, la gracia. Por eso hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El aceite de unción tenía 5 ingredientes. Entonces, bueno, todo esto nos habla, bueno, también hay 5 libros de la ley, y nos habla también de la palabra de Dios, nos habla de la gracia de Dios, nos habla de Bethesda, tenía 5 pórticos, y Bethesda significa casa de gracia. Entonces, bueno, vemos, el número 5 tiene bastante revelación, porque nos habla profético. Nos habla de la unción, nos habla de la gracia, nos habla de la palabra, que tiene que estar en nosotros. Por eso tenemos la confianza
de que los 5 meses que faltan por transcurrir de este año 2020 serán los mejores meses. ¿Cuáles? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya Dios empezó a enviar señales. Este virus, el contagio ha ido disminuyendo. Sigue estando en la tierra, el virus sigue circulando, la muerte también, pero ha ido disminuyendo, la tendencia es hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay mucha oración, se ha orado, se ha ayunado. Comenzamos agosto en ayuno, hemos orado y ayunado. ¿Qué hemos hecho? Declarar la palabra. Le hemos pedido a Dios que intervenga ya. Han sido 7 meses de este año, para México 5, porque comenzó en febrero. Dios, es tiempo de tu intervención. Perdona los pecados de México, perdona los pecados de toda persona que habita en México y en cualquier nación. Ahora, Señor, concédenos arrepentimiento para vida, que tu gracia y tu misericordia se manifieste. Y es el 5. Este mes, a partir de hoy, serían 5, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es el número de la gracia. Dios te ha dado a ti un conocimiento muy especial acerca de los números proféticos, de la numerología, y cada vez que oyes un número, inmediatamente el Espíritu Santo te ubica en cuanto a lo que el Espíritu Santo está haciendo para nuestra generación. Por eso este programa es un programa que hablamos de lo que el Espíritu Santo nos enseña, y de lo que nos enseña compartimos. Estamos hablando de lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Sí, igual. Y este tema lo vamos a tener que dividir en 2 por el tiempo, porque nos quedamos todavía en lo que iba a ser o lo que íbamos a enseñar de las leyes del mundo de lo natural con respecto a la salud. Sí, igual iba a decir, cuando hablamos del 5, también hablamos de la mano. ¿Sí? La mano que tiene 5 dedos, que nos habla también de la mano de Dios. Que bueno, en total tenemos... Los 5 ministerios, la mano de Dios. Por eso hay un don muy especial que es la imposición de manos. Pondrían manos sobre los enfermos y sanarían. Eso habla de la mano de Dios. En Habacuc dice que rayos brillantes salían de su mano, de la mano del Señor Jesucristo, que están en nuestras manos. Más sin embargo, bueno, tenemos en total 10 dedos en 2 manos. 5 en cada mano. Es la mano de obra, mano de obra. La mano de obra. Es lo que se conoce para lo laboral. En el mundo de lo laboral hablan de lo que es la mano de obra, que es el trabajo que se tiene que desempeñar con las 2 manos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, bueno, cuando hablamos de la mano de Dios, puede hablar tanto de juicio, pero también puede hablar de justicia. Sí, las 2. En juicio, bueno, podemos ver el ejemplo de Egipto, porque Dios envió 10 plagas a Egipto. Y repetidamente la Biblia dice, con mano fuerte, con brazo extendido, voy a sacar a Israel de Egipto. Y prácticamente lo que hizo Dios fue, con sus 10 dedos, prácticamente envió las plagas a Egipto, pero también con sus manos Él sacó a Israel de Egipto. En otras palabras, fue Dios quien nos transportó de Egipto a la tierra prometida. Entonces vemos ahí, la mano de Dios hizo daño para unos e hizo al enemigo. Siempre al enemigo habrá juicio. Habrá castigo. En cambio, también Dios hizo recompensas para el agraviado. Para los justos, aquellos que obedecen la palabra de Dios, habrá bendición. Entonces, ¿es bendición o maldición? Y todo se centra a la obediencia. Esta es la Biblia. Dios estableció su palabra aquí en la Biblia. ¿Qué es lo que viene a nosotros los seres humanos con respecto a la Biblia? Si nosotros obedecemos las instrucciones de la Biblia, no la razonamos, no la cuestionamos. La Biblia no es para discutirla, no es para cuestionarla.
no es para estarla razonando si es cierto o no es cierto. No, la Biblia es autoridad. La autoridad se da para obedecer. Entonces, yo obedezco lo que está en la Biblia, aunque no lo entienda. Eso es obediencia, eso es humildad. Dios exalta a los humildes. Entonces, es caminar en el temor de Dios. Una persona que obedece la Biblia está en el temor de Dios, está en obediencia a la palabra de Dios y Dios lo bendecirá espiritualmente, salud, prosperidad económica en todo aspecto de la vida. Pero si una persona no obedece la Biblia, entonces viene el juicio. Todo juicio viene por la desobediencia a la palabra de Dios. Por eso, Dios no complica nada al hombre, solamente pone dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, justicia y juicio. Solamente pone dos caminos, el de la bendición, el de la maldición, el de la vida o el de la muerte. Esto viene cuando hay obediencia. Obediencia, bendición; desobediencia, castigo. Así que cada quien decide. Si yo estoy fuera del camino de Dios, sé que estoy en un pecado, estoy dañando, por ejemplo, en el adulterio a mi esposa, a mis hijos, estoy dañando a mi familia, estoy dañando el corazón de Dios, porque estoy dañando el cuerpo. Dice la Biblia que el único pecado que se comete con el cuerpo es precisamente el pecado sexual, el de la fornicación, el del adulterio. Estoy comprometiendo mi cuerpo, el cuerpo de mi esposa, el cuerpo de mis hijos, el cuerpo de mis nietos, el cuerpo de mis bisnietos, 4 generaciones para una maldición. Dios no creó el cuerpo para la maldición, pero cuando yo me arrepiento del pecado y reconozco mi pecado y me aparto de mi pecado, encuentro la salvación. Allí está la gracia y la misericordia de Dios para perdonarme. El que se arrepiente inmediatamente recibe el perdón de Dios. Por eso se predica el Evangelio, para que toda persona, sea el pecado que sea, reconozca que es pecador y se arrepienta. Dios confrontó a Adán en su pecado. Si Adán se hubiese arrepentido en ese momento, otra sería la historia. Pero no sucedió así, sino que Dios le dijo: Adán, comiste del árbol que te dije que no comieras, desobedeciste, pecaste. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Para qué me diste a esta mujer? Ella fue la que me dio del fruto. De otra manera, Adán le echó la culpa a su mujer. Esto es lo que hace el pecado en la persona. La persona en su pecado se le dificulta reconocer su propio pecado. Anda buscando quién tiene la culpa. Dios quiere que nosotros reconozcamos de manera individual nuestros propios pecados. Por eso el Evangelio se predica de manera individual, de manera personal. La salvación es personal, la bendición es personal. Pero si tú como persona eres esposo, vas a bendecir tu esposa y tus hijos y a toda tu familia. La maldición que tenías del adulterio se rompe inmediatamente y borrón y cuenta nueva, empiezas una vida nueva, una familia nueva en el Señor. Estas son las bendiciones que tenemos en la sangre de Cristo Jesús. Y bueno, les invitamos para seguir con nosotros ahora en la celebración. Bueno, aquí tengo la lista de oración, vamos a estar orando por esta lista. Y bueno, también los invitamos para que vean los servicios online. A las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde vamos a estar ministrando en directo desde la iglesia Maranata. Así es, el día de mañana estaremos en el segundo domingo de celebración. El domingo. Ah, ¿cuándo dije? Mañana. No, es el domingo próximo. El domingo próximo estaremos terminando nuestra celebración de 2 domingos, donde a las 10 de la mañana y a las 1 de la tarde tendremos 2 predicaciones online en Facebook y YouTube. Allí estaremos orando. Todas las peticiones de oración
la estamos llevando al altar de Dios. Dios responde a la oración. ¿Cuántas personas han sido levantadas de su enfermedad al estar orando en los diversos programas, radio y televisión? Dios ha sido bueno. Él ha sacado de los hospitales a muchas personas al borde de la muerte, porque Dios es vida. Así que, amigo, amiga, confiemos en el Señor. Jesucristo te ama, Él quiere ayudarte, solamente tómate de la mano del Señor Jesucristo. Gracias por haber estado con nosotros. Continuaremos hablando de la sanidad en los próximos programas. Hasta pronto. Dios les bendiga.